y nos dieron el bosquejo básico. Los 7 celios agregan ya un planteamiento con colorido, pero ahora viene realmente la parte más interesante en estas sesiones próximas y que son para muchos la causa por la cual decidieron venir al seminario, como es el análisis de esa majestuosa mujer de aspecto virginal, la mujer vestida del sol que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, perseguida por el dragón rojo de 7 cabezas, de 10 cuernos y con su gigantesca cola. También la parte que tiene que ver con la bestia impresionante del capítulo 13 de Apocalipsis, lo que está relacionado con la otra bestia, la del capítulo 13 también, que habla de ese complot internacional final por el control de la mente con la fatídica marca del 666. ¿Qué es el 666? ¿Cuál es el misterioso anticristo revelado con lujo de detalles en el libro del Apocalipsis? También nos falta analizar lo que tiene que ver con aquella otra bestia sui generis de Apocalipsis 17, cabalgada por una meretriz, por una ramera, que tiene un profundo simbolismo profético también. Necesitamos ver hacia dónde marchan las democracias europeas, y Apocalipsis nos lo va a revelar. También necesitamos ver ese último llamamiento de Dios ahí a Babilonia. Necesitamos ver, en fin, las 7 trompetas, las 7 copas, todo lo interesante de Apocalipsis. Ahora yo os voy a decir algo con lo que os enfadaréis, pero antes tengo una pregunta para haceros. ¿A cuántos os gustaron las 9 sesiones que ya tuvimos? ¿Puedo ver? Es que fueron buenas, ¿no es cierto? Pero ahora os diré la verdad. Las 15 más interesantes son las que vienen ahora por delante, hasta llegar a la 24. Y si vosotros ibais a faltar alguna parte del seminario, tendrías que haber faltado a lo que ya os gustó. Porque lo que viene es más interesante. Pero os diré la verdad, lo que dije es cierto. Hay 2 razones por las que hice el planteamiento en esa forma. Primero, quise partir de lo más sencillo, una introducción que no siempre es lo más interesante, e ir avanzando como quien sube una escalera para que cada tema que analicemos sea el escalón para entender el siguiente. Eso es lo que hará que los próximos temas sean cada vez más interesantes. Y en segundo lugar, algún premio tienen que tener los que más asisten. Y el premio es que cada noche sea más bonito. Bueno, vamos a dejar esos comentarios y discutir nuestro tema acerca del sello de Dios. Ya hemos hecho el repaso con las diapositivas. Me permitiré hacer un muy breve retoque al repaso, diciendo, como habíamos estado viendo ayer, que en el libro del Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo amplía los conceptos de la secuencia que Él ya había indicado en su célebre sermón profético, que está registrado en los Santos Evangelios, en San Mateo 24, en San Marcos 13, San Lucas 21. Allí el Señor había hablado de algo que ocurriría en los días de Juan, la destrucción de Jerusalén. En esa época comenzaría el tiempo de los gentiles, me refiero a la época de los apóstoles. Después llegaría otro suceso que sería imposible ocultar, la gran persecución, la tremenda agonía de la tribulación asoladora, tras la cual ocurrirían señales en el sol, la luna, las estrellas, y entonces la venida de Cristo. En la introducción de Apocalipsis, Jesús le dice a Juan que escriba las cosas que has visto y las que son, o sea, sus días, cuando incluso iba a ser destruido Jerusalén, lógico, y las que han de suceder pronto, y las que han de suceder después de estas. Y como llega hasta la segunda venida de Cristo, diríamos que Apocalipsis está destinado a ayudar a entender la secuencia sintética enunciada en el sermón profético el martes de la Semana de la Pasión. Ya lo aclara Jesús en la introducción. Por esa razón es que al estudiar la profecía de los sellos del Apocalipsis, hemos visto que la secuencia se cumple y nos ha facilitado la interpretación. Escribe las cosas que son,
el primer sello, la era de San Juan, la era de la pureza apostólica, las que han de suceder pronto, la caída de la verdad, la entrada de la apostasía, y entonces la gran tribulación que alcanza su punto más dramático en el quinto sello, y después de la gran tribulación, como había dicho Jesús, el oscurecimiento del sol, el enrojecimiento de la luna, la lluvia de estrellas, precedido todo eso por el gran terremoto, y después de eso, como ya lo había dicho Jesús, a través del séptimo sello, la segunda venida de Cristo. Pero como una cuña aquí, entre el sexto y séptimo sello, lo que llamamos muchos teólogos el paréntesis del sellamiento, destinado a presentar un aspecto que es de lo más solemne que podemos imaginar. Tan solemne es, tan importante y delicado, que llega a parar esa última crisis final. Ese sello hizo detener, diríamos, la guerra de exterminio, que también en cierto sentido aparece detallada aquí. Pero vamos ahora a discutirlo Biblia en mano. Vamos a buscar en la página 1145 el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, capítulo 7, versículo 1. Página 1145. Cada vez que tenemos seminarios de Apocalipsis hay personas que preguntan si Apocalipsis habla algo acerca de una eventual guerra termonuclear, si la Tierra será o no será destruida por una guerra atómica. Y debo reconocer que Estados Unidos y Europa, y sin duda también en Rusia deben pensarlo igual, son áreas geográficas donde este tema está más a flor de piel. Porque fue Europa y Rusia quienes sufrieron el problema de la usina de Chernobyl, ¿no es cierto? Y hace un par de días en el Correo Español aparecía allí la noticia que todavía siguen tratando de detectar la radiación atómica. Y no voy a entrar a la discusión de vuestra amada usina termonuclear aquí en la zona de Vizcaya, porque pienso que me crucificaréis. Pero evidentemente sois conscientes de lo que significa el peligro de radiación atómica. Allí en Brasilia, donde vivimos, está a unos 180 kilómetros la ciudad de Goiânia, donde en un hospital dejaron abandonada una bomba de esas que utilizan para hacer radioterapia, no de cobalto sino en base al cesio, y el hospital lo cerraron y dejaron allí guardada, pero en el hospital abandonado, esa bomba ya en desuso. Y un pobre vendedor de hierro viejo fue y empezó a desarmar eso sin saber qué era, para vender el plomo, para vender los otros metales, y le llamó la atención cómo brillaba un polvito que había ahí adentro, y cómo en la noche él hacía frente a sus hijos cosas interesantes con el polvito. Bueno, murió el hombre, murieron sus hijos, murieron varios más. El hierro viejo y el plomo que vendió desparramaron radioactividad por un montón de lugares. Los meses que llevó para tratar de absorber la radioactividad de ese sector, solo por unos pocos gramos destinados a radioterapia. ¿Imagináis lo que ocurriría si las miles de bombas de hidrógeno, de cobalto y otros artefactos semejantes que tienen las grandes potencias estallaran? Se dice que Estados Unidos tiene armas nucleares para destruir por lo menos 25 veces a Rusia en cuanto a su potencial, y Rusia más o menos está igual. Y Inglaterra y Francia también son potencias que juegan con esas armas, y cuando China comunista se incorporó al club de los que las tenían, no causó mucha gracia tampoco por allí. Evidentemente estamos viviendo en un momento en el que la discusión de si será destruida la Tierra por una guerra termonuclear es procedente. Y cuando pensamos en accidentes o cuando pensamos en acciones que algún irresponsable pudiera desatar por allí, nos damos cuenta que las cosas son más serias de lo que nos gustarían.
porque por ahí dos bombas que se cayeron al mar cerca de la península ibérica hace unos años, un camión que llevaba un misil que también tuvo un accidente, y comenzamos a pensar en lo que significan esas cosas, pero mejor no las piensen porque no van a dormir y se van a dar cuenta que no hay problema con leer el Apocalipsis, el problema es convivir en esta época que nos toca vivir. Pero vamos a ver si será destruida la Tierra por una guerra termonuclear. Os invito a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, en respuesta a la primera pregunta. ¿Qué estaban deteniendo los ángeles de los cuatro ángulos, o sea, los cuatro puntos cardinales de la Tierra? Profesor Calón. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra. ¿Qué detenían esos ángeles? Los cuatro vientos. Los cuatro vientos de la tierra. Pero Apocalipsis se expresa en lenguaje de símbolos. ¿Qué querrán significar los vientos? Ya vamos a verlo. Léemelo un poquitito más. Detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ninguna cosa. Ahora nosotros hablamos de cuatro puntos cardinales de la Tierra. Los cuatro ángulos de la Tierra en el lenguaje de los días bíblicos será el equivalente a los cuatro puntos cardinales de la Tierra para nosotros hoy. Aquí está hablando de vientos que iban a soplar de los cuatro ángulos de la Tierra. En otras palabras, vientos universales, diríamos, vientos que iban a venir de todos lados. Ahora, sabiendo de qué se tratan los vientos, vamos a empezar a entender una cosa interesantísima. En la nota os doy la clave. Hay ejemplos, y allí cito el caso de Jeremías capítulo 29, versículos 36 y 37, donde habla de los vientos de las guerras. Los vientos en el lenguaje profético, o en el lenguaje simbólico de la profecía, se refieren a guerras. Y aquí dice que se estaría frenando una guerra que soplaría de los cuatro ángulos o de los cuatro puntos cardinales de la Tierra. ¿Cómo llamaríamos a una guerra así, que viene de todos lados? ¿Guerra cómo? Mundial. Bueno, aquí habla de una guerra mundial que estaría a punto de desatarse, y en el momento en que se iba a desatar, dice que Dios interviene. Interviene a través de un ángel que ejercería influencia sobre esos otros ángeles que, aunque no se los ven, evidentemente están frenando más de una equivocación o desacierto de los que gobiernan la tierra. Porque dice, después de estos días cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y notad el versículo 2. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y el mar. Voy por el versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos señalado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Interesante, aquí encontramos la clave para saber de qué guerra mundial está hablando. La guerra mundial que se estaba frenando y que parece que ya se desataba, al punto que Dios manda ese otro ángel para clamar a los otros cuatro. Todavía no larguen, sujeten todavía un poco más, que no se desate esa guerra de los cuatro ángulos, esa guerra mundial. Pero aquí tenemos la clave para saber de qué guerra probablemente está hablando. En la pregunta número 2, donde decía qué cosas dañaría la tierra, la guerra que detenían en los cuatro ángeles, tenemos la clave. ¿Qué cosas dice que dañaría? La tierra, ¿qué más? El mar, ¿qué más? Los árboles. Bueno, la Primera Guerra Mundial fue muy sanguinaria, muy cruel. Claro, fue una guerra muy de cuerpo a cuerpo. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial se experimentó con la aviación, pero esos aviones ahora serían solo para que nos riamos, eran demasiado elementales. Pero aunque murieron muchos, esa guerra no dañó la vida vegetal, ni dañó tampoco la ecología en el ámbito marítimo. Los mares, los océanos no fueron contaminados. ¿No es esa la guerra mundial de la que habla aquí? Y de paso esa ya se desató.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja Internacional informaba que murieron 98 millones de personas, más del doble que el total de la población del Reino de España. Fue muy cruel. Allí sí, la aviación estuvo en su apogeo, y hacia el final de la Segunda Guerra Mundial empezamos a abrir los ojos de lo que es capaz el hombre. Pero aunque hubo tanta destrucción, al estar visitando Berlín hace 2 años atrás, me impresionó ver, lo dejaron exprofeso como recuerdo de lo que fue la guerra, la torre de una iglesia partida de arriba hasta abajo. La mitad se derrumbó con el bombardeo y la mitad que quedó, así la dejaron como un recuerdo aleccionador de la guerra. Aunque hubo demasiada destrucción, muchas muertes, mutilados que siguieron viviendo con su desgracia de por vida y los mutilados emocionalmente por esos traumas psíquicos que no se borraron. Algunos de ellos fueron para mi tierra y muchos de los inmigrantes que recogió América fueron los que salieron de la guerra. Interesante, ahora los hijos son militares que se meten en guerras internas allá. Parece que lo que aprendemos después practicamos, ¿no es cierto? Pero muchos fueron a hacer muchas cosas muy buenas. Pero decía que esa guerra, aunque cruel, terrible, dañó realmente la estructura de la tierra, destruyó el mundo vegetal, destruyó la vida en el mar, destruyó la ecología terrestre. La verdad es que no habla aquí de la Segunda Guerra Mundial, pero al final de la Segunda Guerra Mundial, allí en 1945, ocurrió algo que nos ayuda a empezar a abrir los ojos. Un solo avión, en medio de los otros, claro, portador de la primer bomba atómica que estalló, destruyó la ciudad de Hiroshima de casi 300.000 habitantes. ¿Cómo? Una bomba. Una bomba. ¿Qué dije yo? Porque a veces se me lengua la traba y necesito que me ayude. Un solo avión descargó nada más que una bomba. Me acuerdo cuando estudiaba el curso secundario, teníamos un compañero japonés, Telmo Koyo, y los orientales suelen ser, por lo menos los que van allá por Argentina, los japoneses, muy respetuosos, muy prudentes, muy laboriosos. Y Koyo, que estaba casi siempre en la parte más alta de las notas, tremendamente aplicado, era un muchacho calladito. Ya hacía 3 años que lo teníamos de compañero. Y un día un profesor que era muy sociable, cada tanto le gustaba que contásemos quiénes éramos, qué hacíamos, le dice: dime una cosa, Telmo, ¿cómo es que te viniste aquí, a Argentina, siendo que las costumbres son tan diferentes de las japonesas? Y dijo: fue por la guerra. Fue por la guerra. Nosotros vivíamos bien en las afueras de Hiroshima. Mi tía trabajaba en la ciudad y el día que explotó la bomba, mi tía estaba en el centro, la parte que se desintegró. Nos mandaron de vuelta a la escuela porque hubo amenaza de bombardeo. Yo sentí un ruido y me desperté a algunos centenares de metros de distancia. Y cuando Japón, después de la otra explosión de una ciudad menor con la bomba sobre Nagasaki, firmó la paz, dijo: mi padre, a los que quedábamos con vida de la familia, nos cogió a todos y dijo: vamos para Argentina, esa es tierra de paz. No sabía nada de lo que iba a pasar ahí con los cara pintada, con Videla, con la guerra sucia, de lo que iba a pasar allí con Seineldin y con el amigo Menem y Alfonsín y todas esas cosas. Pero fue allá. Bueno, igual aquello es más suave que una guerra atómica, ¿no? Cuando estuve en Estados Unidos estudiando hace unos años, en una vacación mientras recorríamos, visité en Albuquerque el Museo Atómico. Allí está la carcasa de una bomba gemela, la de Hiroshima, y la carcasa de una bomba gemela de la de Nagasaki.
La de Hiroshima es más o menos de donde está Calonge hasta aquí. La de Nagasaki un poquito más larga. Algo así nomás destruyó esa ciudad. Solamente que las actuales bombas de hidrógeno y de cobalto tienen de 40.000 a 100.000 y más todavía veces de la potencia de aquella. Para tener la temperatura ideal para que se produzca la fisión del átomo de hidrógeno, del átomo de cobalto, usan como especie de detonante, para darle la temperatura ideal, el equivalente a una bomba como esa que destruyó una ciudad de casi 300.000 habitantes. Por eso tenía razón Hans Stirring, el austríaco descubridor de la bomba de cobalto, que la bomba de cobalto podría adecuadamente ser considerada la bomba del fin del mundo, porque no necesita ser muy grande para crear destrucción en muchos kilómetros cuadrados, pero la onda radioactiva contaminaría tanto como para dañar la vida vegetal, la vida animal, la vida humana. Después de Hans Stirring se avanzó mucho en la experimentación y se cree que con una bomba, como decía Hans Stirring, no se lo podría hacer. Igual Chisholm Holmes, que fue de la Organización Mundial de la Salud, opinaba que se conoce en la actualidad una sustancia química que con solamente 6 onzas liberadas podría diseminarse al punto de quitar toda vida humana y animal de sobre el planeta. Pero aunque no llegásemos a eso, los ecólogos hablan de los problemas que nos plantea el agujero de la capa de ozono, y uno de estos días vais a ver que habla una profecía de Apocalipsis, que en el momento de caer las plagas ahí de las 7 copas de la ira de Dios, el sol iba a quemar 7 veces más, y mi mujer me decía, ¿no será que ahí se está preparando el camino? Creo que Dios lo va a hacer de otra manera. Pero parece que como que Dios está teniendo paciencia y dice, esperemos a ver si se arrepiente alguno más de Bilbao y de otras partes también. Nos está dando paciencia. El hombre se apura y dice, ya que Dios espera, vamos a crear nosotros las plagas, porque estamos destruyendo la naturaleza y actuando como para que ocurra. Evidentemente, la guerra que se está frenando aquí es una guerra que se manejaría por lo menos con armas como las que se tienen ahora. Armas capaces de afectar la estructura de la tierra, armas capaces de dañar el mundo vegetal, dañar la vida en el mar. Esa guerra es la que dice aquí que se frenaría. Una guerra mundial, pero con esos efectos. No sé si va quedando claro. ¿Para cuántos va quedando claro? Vamos a volver a leer, pero en función de la pregunta 3. ¿Hasta cuándo sería detenida esa guerra infernal? ¿Sería indefinidamente? Léeme otra vez los versículos 2 y 3, Rafael. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No es un freno indefinido, hay un hasta. ¿Y hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios, de nuestro Dios en sus frentes. Notad la solemnidad que tiene para Dios este asunto del sello, que aquí en Apocalipsis se revela, que cuando ya estuviésemos llegando a las etapas finales de este drama y conflicto entre el bien y el mal, cuando el Espíritu de Dios, al retirarse gradualmente de la tierra, dejase de interceder y el hombre se lance motivado por Satanás y sus ángeles, será terrible. Y cuando el ser humano estuviese en condiciones de tener una guerra exterminio, en un momento en que esa guerra ya se estaba desatando, aparece la intercesión de Dios diciendo un poquito más, porque hay una tarea vital que debe ser cumplida. Aplicar mi sello, dice Dios, en la frente de mis siervos. Y manda ese ángel para que diga, paren un poco todavía. Quiere decir que cuando esa tarea se haya verificado, ya Dios considerará que no se justificará más seguir frenando eso. El Señor dejará de frenar los instintos que el diablo ha exacerbado y algo terrible va a ocurrir. ¿O no? Apocalipsis tiene la respuesta.
y vamos a buscarla. Pero veamos todavía un poquitito más. Yo tengo aquí algunas notas interesantes. Sabéis vosotros que el conocimiento de Apocalipsis os permitirá entender mejor algunas informaciones periodísticas a veces también. Me acuerdo que en 1961 leía en el diario que el senador australiano Thomas Morrow señaló que Estados Unidos casi destruyó el mundo cuando la red automática de alarma contra ataques de cohetes de la zona de Nueva York registró erróneamente una señal de que Rusia habría disparado un cohete nuclear hacia Estados Unidos. Y ese senador australiano dice, afortunadamente el que estaba al frente de las baterías que debían repeler era un canadiense. Tal vez un americano con más fastidio e inquina contra los rusos hubiese contraatacado como era la orden. El oficial quiso consultar a su jefe, el teléfono estaba descompuesto. Intentó por línea directa, no funcionaba, todo demostraba que estarían frente evidentemente a un atentado organizado. Había que contraatacar. Demoró 7 minutos y solo hay 15 minutos de tiempo desde que sale un cohete de Rusia hasta que llega a Estados Unidos. Si no se actúa antes de 15 minutos ya es tarde, porque cuando empiezan a estallar las bombas, y a los 7 minutos se descubrió que era una señal rebotada en la luna mal interpretada por la pantalla de radar. ¿Qué hubiera ocurrido si Estados Unidos realmente hubiese contraatacado? Rusia, agredida de veras, también hubiese atacado. Y hoy Belvedere no estaba dando la conferencia en Bilbao. Ya estaríamos en el milenio con la tierra desolada y vacía. ¿Sabéis que cuando yo leí esa noticia me acordé de ese ángel frenando los vientos? Por lo menos sabemos de 3 veces más que ocurrieron cosas semejantes. En 1979, en el mes de noviembre, el 3 de junio de 1980 y el 6 de junio de 1980 también, cuando cintas de entrenamiento se filtraron y entraron en la pantalla de radar, y allí la cosa se puso fea. Incluso llevaron hasta el presidente norteamericano al avión en la base aérea Edwards, ya para salir de allí, cuando se descubrió que era un error. No sé aquí, pero en Argentina el diario Clarín dedicó hasta 6 páginas enteras con los amargos comentarios del gobierno soviético, del gobierno francés, de gobiernos de distintas partes, por lo que casi ocurrió. ¿Vosotros visteis la película Apocalipsis, Apocalipsis Now, Apocalipsis Ahora? No, yo tampoco. No es esa, esperad que os digo, no es esa, es... The Day After, el día después. No os digo que hoy estoy cansado y se me lengua la traba y la mente también. Entonces, es The Day After, el día después. Estábamos almorzando en la casa de la secretaria de Educación del Distrito Federal de Brasilia, la doctora Eurides Brito, y después del almuerzo ella dice: quiero para vosotros, mis invitados de hoy, una primicia. Todavía en Brasil no se lo vio. Tengo una copia en inglés de el día después. No fue postre, os aseguro. ¿Cuántos visteis la película El día después? Puedo ver las manos. Sabéis de qué se trata, ¿no es cierto? Allí muestra lo que ocurriría si se interpretase mal una señal y por error se desatase una guerra. Solo que 4 veces por lo menos casi se desató. Lo mismo como cuando en los días de la célebre controversia en octubre de 1962 entre Kennedy y Khrushchev, que los americanos la llamaban la controversia con las 2 iniciales, la K de Kennedy y la K de Khrushchev, pero a mí me suena mal poner esas 2 consonantes juntas, es una cacofonía que no me agrada. Entonces digo la controversia Kennedy-Khrushchev, cuando en Cuba detectaron desde los satélites que estaban colocando bases para instalar cohetes en las mismas barbas de Estados Unidos, y que venía por el servicio de inteligencia, lo sabía, la Armada rusa con cohetes atómicos,
y Kennedy mandó bloquear con la armada norteamericana a la armada rusa, y los rusos decidieron seguir y los norteamericanos también. En el diario de memoria de Robert Kennedy, él dice que su hermano le había dicho: si el bloqueo fracasa, mandaré esos 150.000 hombres a Cuba, no permitiré que se instale eso. Y cuando estuvieron frente a frente, sin ninguna discusión más, cada uno se volvió a su casa, como si un ángel le hubiese cogido la oreja a uno y el otro ángel la oreja al otro, y dice: tú te vas para casa, todavía no es tiempo. ¿Sabéis que algunas de estas cosas a mí me hacen pensar de que estamos viviendo realmente en mayor profundidad de lo que imaginamos los últimos sucesos indicados en el Apocalipsis? No sé cómo lo veis vosotros, pero independientemente de estas informaciones que di, en una cosa podemos estar todos de acuerdo, y es que el ser humano tiene armas para dañar la tierra, el mar y los árboles. Y en Apocalipsis 7 se habla de que Dios iba a enviar un ángel para frenar a esos 4 que detienen los 4 vientos de la tierra, hasta que se hubiese sellado en las frentes a los siervos de Dios con el sello de Dios. Que el hombre está en condiciones de vivir una guerra de exterminio, lo está. Y yo pienso que es el tiempo en que tendremos que tomar con seriedad el sello de Dios. ¿Va quedando claro el tema hasta aquí? Puedo ver las manos de los que les va quedando claro. Avanzamos entonces un poco más. Vamos a ver cuál es el sello de Dios. Ahí coloco, después de ese subtítulo del cuál es el sello de Dios, una nota para pensar. En el Apocalipsis 7 no se está hablando del sello del Evangelio, que es aplicado por el Espíritu Santo, dándonos la certeza de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Los de Apocalipsis 7 ya lo recibieron. ¿Cómo lo sabemos? Porque el sello de Apocalipsis 7, 1 al 3, se aplica sobre los siervos de Dios, lo que demuestran que ya están convertidos. Y aquí es donde quiero que lo analicemos. Léeme otra vez, Rafael, Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que vi el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Esos que van a ser sellados son siervos de Dios. Por lo tanto, ya son salvos, ya son redimidos, ya están lavados por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no puede poner su sello sobre una frente sucia con el pecado. Primera de San Juan 3:4 decía que el pecado es ¿qué cosa? Infracción, o sea, desobediencia de la ley. Y habíamos visto que el que practica el pecado, la desobediencia de la ley, ¿qué decía 4 versículos después? ¿Es de quién? No dice que es cristiano, dice que es de quién. Es del diablo. El que practica el pecado, la desobediencia de la ley, no es de Dios, es del diablo. No es cristiano, echamos fuera demonios, etcétera, y que el Señor les dirá: no os conozco. Entonces, si el practicar consciente, deliberada y voluntariamente el pecado, o sea, la desobediencia de la ley, me hace del demonio, me hace del diablo, no permite que Cristo ponga su sello, porque si yo colocase mi sello de propiedad en un libro que es vuestro, estoy actuando como ladrón. Y Cristo dijo: el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero Cristo dijo: yo no vine a hacer eso. Cristo vino a dar su vida para liberarnos, pero tenemos que aceptarlo. Por lo tanto, el sello de Apocalipsis, si se aplica sobre los siervos de Dios, está siendo aplicado sobre aquellos que ya aceptaron a Cristo, porque si no lo hubieran hecho, dominados por el pecado, al ser del diablo, no están en condiciones de que Cristo ponga ahí su sello. ¿Va quedando claro hasta aquí? Por lo tanto, los de Apocalipsis 7 son aquellos que ya vivieron la experiencia
de haber sido rescatados del pecado por la sangre de Jesús. Estábamos en el pecado, condenados, perdidos, pero habiendo captado que Jesucristo murió por amor hacia nosotros y en un acto de gracia derramó su sangre para pagar la deuda del pecado, atentos a lo que dice Apocalipsis 22, 17, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Experimentamos, como enseña San Pedro en Hechos, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo. En otras palabras, le dimos la espalda al pecado. Hemos sepultado en las aguas del bautismo la vida vieja. Somos una nueva criatura y avanzamos por causa del perdón de Dios hacia la salvación. Ahora sí estamos en condiciones de recibir el sello de Dios en nuestra vida. Una vez que ha sido quitado de nuestra vida el pecado, ha quitado el pecado por la gracia de Dios, estamos en condiciones de recibir su sello. Limpios, ahora somos de Él, somos siervos de Dios. De esos habla Apocalipsis 7, ¿queda claro? ¿Y qué nos dice en la página 657? ¿Dónde revela Dios que se encuentra su sello para los creyentes? Vamos a ver ahí un voluntario para leer en la página 657 el libro de Isaías, el capítulo 8, el versículo 16. Mejor que imaginar es investigar. Y acá estamos buscando en la palabra de Dios. ¿Quién quiere leerme Isaías 8, 16? ¿Hay algún voluntario? Sí. Hasta el testimonio, Celia, ¿qué cosa? La ley entre quienes, mis discípulos, da el mismo pensamiento del Nuevo Testamento. Y para aquellos que se escandalicen de saber que el Señor dice, Celia la ley entre mis discípulos, os digo que en el Nuevo Testamento dice lo mismo. Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17, dice el Señor, este es el pacto que haré después de aquellos días, dice el Señor. Un pacto que haría Dios en el Nuevo Testamento. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Es para los convertidos, aquellos a quien Dios perdona el pecado, o sea, los lavó con su sangre y ahora el Señor dice, voy a escribir ahí, sobre la conciencia lavada por la sangre de Jesús, mis leyes, mis mandamientos. ¿No es maravilloso ver la armonía que tiene la Santa Biblia? Para aquellos que dicen, bueno, el Antiguo Testamento era por la ley, el Nuevo Testamento era por gracia, Dios dice, no, la salvación en el Antiguo también era por gracia y en el Nuevo también hay que obedecer porque no estoy pensando llenar el cielo de desobedientes. Y entonces Dios dice, yo quiero hacer un pacto con aquellos a quienes perdono los pecados, pondré mis leyes en sus corazones, o sea, los voy a llevar a amar mi ley. Y en sus mentes las escribiré. En otras palabras, les voy a ayudar a entender la hermosura de la ley. Os voy a llevar a vivir como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está en San Juan 14:15, ¿recordáis? Ahora esto me empieza a preocupar. Y me empieza a preocupar porque hay muchos que me han dicho que son cristianos de veras y se enojan porque hablo de guardar la ley de Dios. Cuando ocurre eso me doy cuenta que no han vivido el pacto de amor con Dios, porque no tienen escrito en su corazón el amor a los mandamientos, se enojan contra los mandamientos de Dios. No han entendido la belleza de los 10 mandamientos, se rebelan ante la idea de guardarlos. Están fuera del pacto. Y pensar que algunos de ellos invocan el nuevo pacto para rebelarse contra el pacto real que Dios promete. Un contrasentido. Es que cuando el diablo se mete en medio, enreda. Y cuando estudiemos por qué Dios se enoja contra la ramera de Apocalipsis 17
Y contra Babilonia de Apocalipsis 18, 17 y 18, dice, porque me emborrachaste a la gente. Están mareados, no razonan, no entienden. Me los embriagaste con el vino de doctrinas pervertidas, y la gente está tan ebria de esas doctrinas que no entiende, no razona, no capta. Y ese es un ejemplo el que estoy dando ahora. ¿Va quedando claro? Todas las manos de los que les está quedando claro. Ahora entendéis por qué, aunque alguno de vosotros sonreía, tantas veces os animé a aceptar de corazón el respeto a la ley de Dios. Aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, único y suficiente mediador, y expresarle nuestra aceptación como Señor, sometiendo nuestro corazón y nuestra mente al respeto y obediencia de los mandamientos. Ahora, de todos modos, ahí dice que la ley iba a actuar como un sello. En verdad, un sello, para que sea completo, para que sea eficaz, necesita tener por lo menos 3 características fundamentales. ¿Cuáles os parece que son las 3 características fundamentales? Empiezo por una, que es la más simple y creo que vosotros la entenderéis. Primera característica, el nombre de la autoridad que promulga el decreto que está sellado con el sello, ¿no es cierto? Si aparece una ley y está firmada Juan Carlos, alcanza, ¿no es cierto? ¿Alcanza? ¿No? ¿Pero quién no sabe quién es Juan Carlos? Por favor, hasta un sudaca lo sabe. ¿Cómo no lo vais a saber vosotros? Lo que ocurre es que puede haber más de un Juan Carlos. Puede haber más de un Juan Carlos. Y entonces, además del nombre, tiene que estar también expresado el cargo. El cargo. Juan Carlos Rey. ¿Ahora está claro? Podría ser Juan Carlos Rey de los macarrones. Juan Carlos Rey del fútbol. Porque puede haber un jugador de fútbol que se llame Juan Carlos. Puede haber un dueño de un restaurante que se llame Juan Carlos. Entonces, el nombre y el cargo no alcanza. Todavía falta una cosa más. Y es la jurisdicción. Juan Carlos, Rey de España. Ahora sí. Ahora está completo. Y mientras yo esté en España, lo que firme Juan Carlos, Rey de España, mejor que yo lo respete. Porque si no lo respeto, estoy contra la ley y me va a ir mal. Ahora, yo no puedo soñar con la idea de salir de este mundo de Dios, porque cuando el ser humano llegó a la luna hizo mucha fiesta, ¿no es cierto? Pero la luna es el altillo de la Tierra, tan inhóspito que tuvieron que llevarse hasta el aire que respiraban allá y volver rápido porque como se les acababa no podían quedar demasiado tiempo. Entonces igual no alcanzaron a escapar. Y aunque tratemos de ir más lejos, llegar a la estrella más cercana del sistema planetario solar, Alfa de Centauro, nos gastaríamos 4 años viajando a 300.000 kilómetros por segundo, 4 años luz para llegar y 4 años luz para volver. Pero nosotros, nuestros cohetes y los medios de transporte para los viajes interespaciales van a algunos miles de kilómetros por hora, pero no a 300.000 kilómetros por segundo. Demoraríamos como 254.000 años con los medios actuales para llegar y volver. ¿Quién viviría tanto? Ganas hay, pero que vivamos es otro capítulo. De manera que es una ficción científica. Tendré que quedar aquí. Aunque me fuera, estaría siempre dentro del universo de Dios. Por lo tanto, el sello de Dios, para que sea tal, tiene que tener esas 3 características. Y si las tiene, me obligará a obedecerle. La verdad es que leyendo los 10 mandamientos, si me alcanzas, Paco, también la traducción esa de Ediciones Paulinas. Leyendo los 10 mandamientos, descubrimos que hay uno solo de los 10 mandamientos que tiene las 3 características del sello de Dios. Éxodo capítulo 20, la página 76. Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, desde el versículo 3 hasta el versículo 17.
están los 10 mandamientos. Vamos a leer el primero, a ver en el versículo 3. No tendrás dioses delante de mí. Bueno, ahí no da ni el nombre, ni el cargo, ni la jurisdicción. Así que todavía no está el sello. Y Dios decía que había que sellar la ley. Segundo mandamiento, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. El nombre está, Jehová Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El nombre está, pero la jurisdicción no. Y hubo tantos dioses paganos también, que con eso solo no alcanza todavía. Siguiente mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. De paso, el de las imágenes no aparece en el resumen del catecismo, pero en la Biblia está. Este otro sí está, un poco más largo que el resumen. No tomarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová que tendrá su nombre en vano. Ahí aparece el nombre otra vez, Jehová, pero faltan los otros rasgos. Sigue leyendo. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El nombre, Jehová. Entonces ya vamos a ir sustituyendo. El nombre está. Sigamos. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos. ¿En 6 días qué pasó? Hizo Jehová los cielos y la Si Jehová hizo los cielos y la tierra, ¿qué es Jehová? Creador. Entonces ya tenemos también la función o cargo. Sigamos leyendo. dice, Los cielos y la tierra, ¿qué es Jehová? Creador. Entonces ya tenemos también la función o cargo. Sigamos leyendo. dice 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y Jehová bendijo el día de reposo. Y abajo hay un asterisco y abajo aclara que equivale a sábado. En la traducción esta oficial católica dice, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo descansó. Por eso Yahvé bendijo el día del sábado y lo santificó. Si lo que Él creó es el cielo, la tierra, el mar, ¿cómo llamamos a la tierra, el mar, los cielos, todo lo que hay? Universo. Es Jehová creador del universo. ¿Están los 3 rasgos, los 3 señales distintivas del sello? Están. Quiere decir entonces que cuando Dios dice, sella la ley entre mis discípulos, Dios sabe lo que está diciendo, porque hay uno de los 10 mandamientos, el del sábado, que tiene las características del sello. Está en medio de la ley. Me olvidé de traer hoy una diapositiva interesante de antiguos documentos con escritura cuneiforme donde el sello de la autoridad aparece en el centro de la ley. Nosotros lo ponemos al final, ellos lo ponían en el medio, como el corazón de la ley, era una costumbre antigua. Y aquí aparece el mandamiento que tiene el sello de Dios en la mitad de la ley. Es el mandamiento, el de respetar el santo sábado, que tiene las 3 características del sello: el nombre de Dios, el creador del universo. Y dice, vas a demostrar que me aceptas como lo que soy, trabajando 6 días, pero cuando llega el sábado vas a decir, Dios en la creación dio el ejemplo, ahora yo paro mi trabajo y le voy a dedicar todo este día a Dios para adorarlo como Él merece, adorarlo como creador del cielo, de la tierra, del mar, adorarlo como creador del universo. Demostraré que creo en Dios, demostraré que respeto a Dios y que lo respeto como creador, santificando ese día que es algo así como el día del cumpleaños de la tierra. Es para conmemorar la creación y adorarlo a Dios como creador.
Y así como todos respetamos el día del cumpleaños de un ser amado y le hacemos un regalito y vamos a desearle felicidad, Dios dice, cada sábado vas a venir como si fuera el cumpleaños de la tierra para encontrarte conmigo. Vas a venir tú, va a venir tu mujer, tu hijo, van a venir como familia, es un día para tener comunicación como familia y todos juntos hacer algo importante, venir a adorar a Dios, venir a adorarme a mí, dice Dios, como creador. Si el ser humano no hubiese abandonado esa costumbre, la obediencia de ese mandato, no hubiese surgido la evolución. Cuando Darwin comenzó a decir que todo surgió por casualidad, que todo se hizo solo, y echó por tierra la realidad de la presencia de un Dios como creador, encontró terreno fértil, porque la cristiandad allá en los días del catecismo, antes de la primera comunión, aprendió en el credo, creo en Dios Padre, creador del cielo, de la tierra, pero en la práctica quedó allá, en los días de la catequesis y punto. Pero si hubiésemos seguido guardando el sábado para adorar a Dios como creador, eso iba a mantenernos fresca en la mente permanentemente la realidad. Dios es el creador del universo, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, y Darwin no hubiera encontrado el terreno fértil para la negación de Dios. Pero el diablo en esta lucha por el control de la mente es muy astuto. Hace como los militares en la guerra, mina las defensas, va destruyendo las fortalezas y después avanza con la infantería. Y el diablo nos bombardeó y destruyó la fortaleza del sello de Dios y después avanzó con su infantería de evolucionistas, de ateos, de incrédulos, y así es como está nuestro mundo. Al punto da ganas de llorar que algunos pensadores dicen vivimos en la era post-cristiana. Y a mí me duele, pero me duele porque tienen mucha razón. Porque desgraciadamente, después que el diablo la hizo, ahora la canta y la publica. Pero Dios había puesto el sello en su ley para que sea respetado. No sé si me voy haciendo claro. ¿Notaste la astucia de Satanás? Él no destruyó los 10 mandamientos. Arrancó el pedazo donde está el sello de Dios. Porque ¿qué pasa con una ley cuando le arrancaste el sello? No sirve para nada. Entonces, si el diablo hubiese empezado a atacar todos los 10 mandamientos, la cristiandad se hubiese puesto firme. No, señor, moral hay que tener. Entonces el diablo, como un buen ajedrecista, dio un jaque mate. Atacó al rey y ganó la partida. Destruyó el mandamiento del sábado hasta con una salida elegante de recordar la resurrección del Señor y los cristianos todos contentos y de fiesta. Y habiendo roto el sello de la ley, ahora tenemos movimientos de cristianos homosexuales que defienden el voto rosa y que quieren ir hasta el mismo Parlamento Europeo a defender su igualdad como entes morales y dignos. Es que cuando le sacamos el sello la ley ya no vale. Es un papel como cualquier otro. Entonces puede surgir un Jean-Paul Sartre diciendo tú debes ser ley ante ti mismo. Nadie tiene que imponerte tu ley. Tú eres autónomo. Tú haces tu propia ley y tú vives en paz con tu conciencia y es suficiente. Dios excluido de la conducta. Dios excluido de la mente. Y me animo a decir una cosa más delicada. Ahí explica por qué surgieron tantos teólogos que defienden el derecho de que la Iglesia cambie cosas y doctrinas. Porque sacado el sello de la ley de Dios, alguien tiene que asumir la autoridad. Pero cuando respetamos el sello de la ley de Dios y lo mantenemos intacto en nuestra vida, ya no aceptamos cambios, queremos respetar todo. No sé si me hago claro. ¿Para cuántos va quedando claro? ¿Puedo ver las manos? Y si avanzamos,
porque me quedan 18 minutos y todavía hay mucho por ver. Vamos a ver entonces un versículo importantísimo en la página 780, en Ezequiel capítulo 20, a ver qué es lo que dice. Ezequiel capítulo 20, versículo número 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Sí, léemelo. Y le di también mis días de sábado para que fuesen por señal. ¿Para que fuesen qué? Por señal. ¿Señal entre quiénes? Entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifica. El sábado como señal entre Dios y nosotros. Pero me gusta cómo se complementa en el versículo 20 también. Léemelo el versículo 20. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Notáis un paso de avance en la idea? En primer lugar, Dios dice, yo les di el sábado para que sea una señal entre mí y ellos. Pero ahora avanza Dios y dice, santificad mis sábados y serán por señal entre mí y vosotros. En otras palabras, de parte de Dios, el sábado es el sello, es la marca, es la señal. Pero aunque Dios lo dio, hasta que yo no lo acepto, todavía yo no estoy sellado. Cuando yo lo santifico, además de ser el sello de Dios, yo recibo el sello de Dios en mi vida. Permitidme decirlo con una ilustración visual. El sábado en la ley de Dios demuestra la autoridad de quien promulgó la ley. Allí está el mandamiento del sábado como día santo de reposo, con las tres marcas: Jehová, creador del universo. Y Dios dice ahí en la Biblia, ¿recordáis que dije que la Biblia hay que interpretarla bíblicamente? Primero razoné eso del sello, pero ahora lo documento bíblicamente. Es Dios que dice que el sello, la marca, es el sábado. Primero Dios dice, el sello está en la ley, hay que sellar la ley entre los discípulos. Es un pacto que yo quiero hacer con el que se salva. Y después Dios aclara, es el sábado la señal, es el sábado la marca. El sábado en la ley demuestra que la ley de Dios es santa y hay que guardarla porque tiene el sello de Dios. El diablo lo que hizo fue arrancar de ahí para desvalorizar la ley. Pero el sábado en el creyente, aceptar el mandamiento del sábado, día santo de reposo, para Jehová como creador del universo, demuestra a quién pertenece ese siervo. Aquí está la autoridad de Dios en la ley, aquí está la propiedad de Dios en relación con ese siervo. Todos los libros son iguales. Esa Biblia que comprasteis fue impresa igual que las otras, pero cuando tú la compraste, sentiste que te pertenecía, ¿no es cierto? Y cuando le escribiste tu nombre, demostraste que esa Biblia es tuya. Señal de pertenencia. Pero si yo colocase mi nombre en tu Biblia, te estaría robando. Y Cristo no vino a robar, el diablo sí, pero Cristo no. Cristo primero me compró con su sangre, me lavó, y ahora dice, tengo que escribir mi nombre, como cuando tú escribiste tu nombre en esa Biblia, para demostrar que tú eres propiedad mía. Y cuando los santos ángeles de Dios vengan en la segunda venida de Cristo, y vayan hasta los 4 ángulos de la tierra a juntar a los redimidos, los que fueron comprados con la sangre de Jesús, ¿a quiénes creéis que va a llevar? A los que fueron comprados con la sangre de Cristo y que tienen el nombre de Dios en sus vidas. O sea, viene a llevar lo que es de Él. No sé si me voy haciendo claro. Empezáis a entender la tremenda solemnidad que tiene este asunto. No es que cualquier día da lo mismo. Si yo elijo el día, soy yo el que mando, no me sometí a Dios. Si respeto el día que Dios manda, es Dios el que manda, yo me entregué a Dios. Por eso es que esta marca demuestra a quién le pertenezco. ¿Para cuántos va quedando claro? Puedo ver las manos. Y yo os animo a que seáis tan de Cristo como para no negaros a que la marca del Señor sea puesta en vuestra vida.
Vamos a ver esto del sello de Dios en el Nuevo Testamento. De paso hay una profecía en la página 692, una profecía que Jesús nuestro Señor dijo que corresponde al Nuevo Testamento, así que me permitiré leerla en la página 692. Ya estaba profetizado que el sello de Dios, que está marcado ahí en el sábado, sería para los que son de raza judía y para los que no son de raza judía. Por eso la pregunta, ¿qué profecía demuestra que los creyentes no judíos del Antiguo Testamento y los cristianos del Nuevo Testamento debemos recibir por igual el sello de la observancia del sábado? Leo ahí en el capítulo 56 del versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto. Dice el hombre, término genérico que se refiere al ser humano. Así como la Biblia dice que Dios hizo a la mujer para el hombre, acaba de decir que hizo el sábado para el hombre. Y aquel que renuncia al sábado, que renuncia a la mujer también. Pero Dios hizo el matrimonio para el ser humano. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, y el asterisco aclara aquí equivale a sábado, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y al extranjero, o sea, al que no era judío, que sigue a Jehová, no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo. El asterisco vuelve a aclarar, aquí equivale a sábado. Y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, o sea, los no judíos, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, o sea, el sábado, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para quienes, dice, para todos los pueblos. ¿Notáis? Esto es para todos los pueblos. No importa si tú eres judío, si tú eres árabe, si tú eres ruso, si tú eres vasco, si tú eres italiano, si tú eres argentino, no importa dónde naciste ni cuál es tu raza, es para todos los pueblos. El sábado era para todos los pueblos. Claro, los judíos, como eran uno de los pueblos, también tenían que guardar el sábado, y me da vergüenza que por ahí los judíos nos den el ejemplo, porque yo quisiera ser mejor que los que mataron a Cristo. Ellos eran uno de los pueblos y tenían que guardarlo, y lo guardaban. O sea, en otras cosas hicieron mal. Pero no vamos a empatar el partido con maldades. Vamos a tratar de ser mejores. Ahí dice que los extranjeros, los que no eran judíos, y todos los pueblos tenían que venir a la casa de Dios y guardar el santo sábado, o sea, recibir el sello de Dios. Yo digo, eso de someternos a Dios como creador del universo, ¿podía ser que estuviera reservado solo para una raza? No, eso es para todo ser viviente. Y el sábado fue dado en la creación, cuando había solo dos seres humanos, Adán y Eva, eran todos los seres vivientes que habían. De ellos viene toda la raza humana, todavía no había entrado el pecado, leed en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 y lo encontraréis. No había entrado el pecado, Adán y Eva eran toda la raza humana, por lo tanto fue dado a toda la raza humana el sábado. Y desde ahí en adelante había que respetar a Dios como creador. El hecho de que muchos se hayan rebelado y no quieran adorar a Dios como manda como creador, no anula el mandamiento, aumenta a los rebeldes nomás. Pero vosotros queréis ser fieles a Dios. Vamos a la pregunta número 7. Y veremos cuál es el día de reposo que guardaban nuestro Señor Jesús y la bienaventurada Virgen María junto con las otras piadosas mujeres. Vamos a la página 940 en San Lucas capítulo 4 versículo 16 para ver qué día guardaba Jesús.
vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Eso era cuando nuestro Señor Jesús todavía no había, mejor dicho, cuando empezó su ministerio. Por lo tanto, las costumbres que había adquirido eran previas a ese momento, porque es al comienzo de su ministerio. Quiere decir que está hablando de lo que él hizo mientras estuvo con San José en la carpintería. Él aprendió el oficio de carpintero con San José, y la costumbre de él era el sábado no estar en la carpintería. Por eso me gusta Roberto, que tiene el mismo oficio de Jesús nuestro Señor. La carpintería de él el sábado está cerrada, y él se va el sábado donde se estudia la palabra de Dios. Así hacía Jesús. ¿Sabéis que cuando estuve en Tierra Santa, al visitar Nazaret, quise hacer dos cosas? Encontrar el lugar de religión que tenían en los días de Jesús, la sinagoga, y encontrar una carpintería. Y encontré una carpintería. No debe haber sido la de Jesús, pero a mí me hizo bien tratar de remontarme a esos tiempos gloriosos de nuestro pasado cristiano, y ahí en la ciudad de Jesús, Nazaret, ver una carpintería semejante a la que tuvo Jesús, y saber que Jesús trabajó encalleciendo sus manos con el martillo, la garlopa, el serrucho, de domingo a viernes. Pero dice aquí el Santo Evangelio, San Lucas 4:16, que su costumbre era el sábado ir a la sinagoga. Y ese día predicó Jesús, leyó la Escritura. Y en el versículo 31 lo dice un poquito más. Descendió a Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días del sábado. Jesús el sábado le dedicaba la enseñanza bíblica a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor estaba de parte de Dios el Padre y vino a darnos el ejemplo. Ser cristiano es vivir como vivió Cristo. ¿O estoy equivocado? ¿Cuántos creen que ser cristiano es vivir como vivió Cristo? ¿Puedo ver las manos? En ese caso significa trabajar honradamente de domingo a viernes, porque Jesús debe haber sido honrado en su trabajo. Pero el sábado cerrar la carpintería y dedicarlo a la religión, o cerrar el negocio, o cerrar la oficina, o cerrar lo que haya que cerrar, porque ser cristiano es vivir como vivió Cristo. Y si Cristo guardó el sábado, ser cristiano será guardar el sábado también. Y la bienaventurada Virgen María, San Lucas capítulo 23, versículo 24 hasta el 26, yo digo 54 al 56, San Lucas capítulo 23, allí está hablando del momento cuando enterraron a nuestro Señor Jesucristo. Era el viernes de la semana de la Pasión, la víspera del día de reposo. Y notad lo que describe, página 972, San Lucas 23, versículos 52 al 56. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nada. ¿Qué versículo estás leyendo? 53. Yo quería 50, sí, sigue con 54 en adelante. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Eso es. Interesante. Ahí el asterisco aclara que es el sábado abajo. Dice aquí equivale a sábado. Ni siquiera en una emergencia la bienaventurada Virgen María dejó de respetar el santo sábado. ¿Por qué? Porque la bienaventurada Virgen María estaba demostrando a quién pertenecía ella. Cuando fue anunciado a la bienaventurada Virgen María por el ángel Gabriel, he aquí la virtud del Altísimo te hará sombra y lo que será concebido en ti será llamado Hijo del Altísimo. La bienaventurada Virgen María, además de decir que ella era virgen, no conozco varón, ¿qué otra cosa dijo? He aquí la sierva de Dios, ¿qué más? La bienaventurada Virgen María era sierva de Dios. Ella estaba de parte del Señor, le pertenecía al Señor, y era lógico que guardara los mandamientos. Era lógico que ella, sierva de Dios, tuviera el sello de Dios en su vida. Por eso, ni siquiera
en una emergencia tan grave como la muerte de su hijo, dejó de guardar el santo sábado. Ella entonces estuvo con las otras piadosas mujeres, dio todo, antes que oscurezca el viernes y empiece el sábado, colocaron el cuerpo del Señor, y dice que se fue a guardar el sábado, y aclara, conforme al mandamiento. No era una costumbre nomás, sino respeto al mandamiento. Mi madre, hija de una ex monja carmelita a la que le faltaba el último voto para ser de esas monjas que nunca más salen en contacto con la comunidad, pero dejó los hábitos y se casó, fue todo honesto, decente, no hubo ninguna cosa fuera de lugar. Tal vez con más tiempo algún día os contaré cómo fue, pero no me pidáis hoy porque no me da el tiempo. Pero mi madre fue criada por mi abuela como si estuviera en un monasterio, y mi madre era de las hijas de María, y ella usaba hábito y todo. Y cuando mi madre, leyendo la Santa Biblia, encontró que la bienaventurada Virgen María guardaba el sábado, y ni siquiera en una emergencia como esta dejó de guardarlo, porque es un mandamiento y hay que guardar el mandamiento, entendió por qué al sábado se lo llama, por lo menos en Argentina, el Día de la Virgen. Y mi madre desde entonces dijo, si yo me consideraba hija de María, en otras palabras, Elia es mi ejemplo, y Elia ni en una emergencia así dejó de guardar el sábado, desde el primer sábado que tengo por delante lo voy a guardar. Hace 60 años que mi madre guarda el sábado. Y me dio un buen ejemplo. La Sagrada Familia tenía el sello de nuestro Señor Jesucristo, la bienaventurada Virgen María, porque ellos eran cristianos. Y nosotros debiéramos ahora volver a nuestras raíces, a la época del caballo blanco. Tendríamos que volver a vivir como Dios manda, tener el sello de Dios, porque no nos olvidemos, en la guerra final estaría frenándose hasta que fuesen sellados con el sello de Dios los siervos de Dios. Por eso estoy queriendo aclarar bien de qué se trata en esto del sello, porque por este tema es que Dios manda frenar el último acto hasta que se ponga el sello en los sinceros y entonces se desata. Es demasiado serio para Dios como para que lo minimicemos con excusas por ahí. Y permitidme en los 2 minutos que me quedan mostrar cómo Apocalipsis... Yo tendría que... bueno, pero no es culpa vuestra que hablé muy largo al principio. ¿Me dais 5 minutos adicionales? ¿Cuántos me dais 5 minutos? 5 minutos por 200, ¿cuánto da? No, voy a usar 5 minutos solo. Vamos a ver rápidamente la pregunta 8. Las profecías anuncian un ataque contra la ley de Dios. En Apocalipsis capítulo... Vamos a buscar la página número 822. Página 822. Así como en Apocalipsis 12, 7 al 9, el gran dragón representa a Satanás en su rebelión contra Dios. En Daniel 7, el cuerno pequeño representa el anticristo, instrumento de Satanás. ¿Qué intentaría cambiar el cuerno pequeño? Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, una marca diferente a la marca de Dios, sustitutoria en esa guerra por el control de la mente. Pero no me da el tiempo para leer. Jesús dice claramente que Él no vino a cambiar ni una letra ni un signo hasta que todas las cosas se hayan cumplido. Y de paso recordáis que en Apocalipsis 12, 17 decía que el dragón iba a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Pero los verdaderos cristianos iban a ser fieles. También las profecías anuncian la restauración del sábado. Apocalipsis capítulo 14, página 1151. Página 1151. Apocalipsis capítulo 14, página 1151, versículos 6 y 7, predice que el remanente fiel de Dios volvería a adorarlo como lo ordena el mandamiento del sábado. Léemelo, Rafael. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la
tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: Aquí lo tengo en el retroproyector. Temer a Dios, sigue. y dadle honra, dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Gracias. Cuando leímos el mandamiento del sábado, ¿por qué razón el mandamiento ordena santificar el sábado? Decía, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo, o sea, el sábado, y lo santificó. Notad que Apocalipsis dice que cuando llegara la época del juicio de Dios, habría que proclamar la necesidad de temer a Dios, y ahora la gente se ríe en medio de Dios, ¿no? Hay que volver a proclamar esto, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es el mensaje para nuestro tiempo, la hora del juicio. En esta época, la hora del juicio, habría que enseñarle a la gente lo que os estoy enseñando esta noche. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. O sea, dice que había que volver a adorar a Dios como lo manda el mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Coloqué en rojo ambas cosas para que lo notéis. En otras palabras, Apocalipsis proclama para la época del juicio, para ahora nuestro tiempo, la necesidad de adorar a Dios, de darle gloria, de respetarlo en los términos que manda el mandamiento del sábado. Ese es un mensaje tremendamente solemne. Si notad en el capítulo número 14 también, pero el versículo 12, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento? 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos, o sea, la verdadera iglesia, guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Lo dice Apocalipsis, no lo dice Belvedere. Porque si lo dice Belvedere vale poco, pero si lo dice Apocalipsis es palabra de Dios. Por lo tanto, yo estoy demostrando de qué lado estoy. Dios dice que quiere que se aplique su sello en mi vida. Es necesario volver a adorarlo a Dios como lo manda el mandamiento, como creador del universo, como lo manda el mandamiento del sábado. Sabemos por las profecías que el cuerno pequeño iba a intentar cambiar la ley. Sabemos por las profecías que habría que restaurar esto del sábado y que habría que enseñárselo a la gente. Pero además de la enseñanza es el respeto y la práctica. El sello en la ley de Dios demuestra la autoridad de Dios en la ley. El sello aceptado en mi vida demuestra que yo soy un cordero del Señor. Soy de su rebaño. Soy de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso aquí coloqué una decisión sugerente. Siendo que nuestro buen Dios declara: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Isaías 48, 18. Decido poner mi vida en armonía o en sus manos y pedirle fuerzas para obedecer cada uno de los 10 mandamientos. ¿Cuántos creen que es bueno hacer hoy esta decisión? Puedo ver las manos. Firmad allí y guardad para vosotros esa hoja guía con la firma y la fecha de hoy, como recuerdo del día que Dios os lo ayudó a entender. Y antes de hacer la oración final, permitidme decir que mañana no tendremos programa aquí, pero lo tendremos el jueves, pasado mañana, y el viernes, pasado mañana. El viernes ya las canas que tengo no son decorativas, sino porque han transcurrido algunos años en mi vida. Y he aprendido... Sí. Sí, pero ese santo me parece que tiene cuernito y cola. Sí, como quiero ser respetuoso contigo, busca junto conmigo la respuesta en la palabra de Dios.
San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 es la página número 993. Página 993. San Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice ama y haz lo que quieras, dice ama y guarda mis mandamientos. Sí, pero escucha, estoy queriendo, escúchame, yo te escuché ahora, tú me escuchas. Estoy queriendo darte información de la palabra de Dios. No pretendo cambiar tu pensamiento, pero te pediría respetuosamente que no cambies el pensamiento de Dios, porque eso es muy delicado. Y escucha bien, Jesús dice, si me amáis, primero amor, si me amáis, muestra el amor, dice, guardad mis mandamientos. O sea, dice San Juan en la Santa Biblia, en Primera de San Juan, y por eso esto te va a ayudar tal vez a replantearte algún pensamiento. Pero cada vez que haya que replantearnos alguna posición para respetar a Dios, loado sea Dios, es buen replanteamiento. Aquí en la página 1133, Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 3 hasta el 5. Mira qué hermoso pensamiento. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea que somos cristianos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. En otras palabras, circulan muchas ideas por la tierra, son ideas de hombre, esto es palabra de Dios. Y entonces conviene que afinemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios para que sean pensamientos verdaderos. Y la palabra de Dios dice que Dios hizo en 6 días. Entonces, si tú no le crees, uh-huh. Sí. No pretendo modificarte, porque si no le crees a Dios, no me vas a creer a mí, así que no pretendo. ¿Sabes? ¿Sabes? Hay 3 cosas. Primera, lástima que me hiciste la pregunta cuando no da tiempo porque hay que terminar. Segunda cosa, te invito a que quedes a hablar conmigo para contestarte la pregunta. Tercera cosa, si tú no crees en la palabra de Dios, si tú crees en la palabra, no, escucha, cuando uno habla el otro escucha, yo te oí, tú me oyes. Si tú no crees en la palabra de Dios, no vas a creer en mí tampoco, porque Dios está encima mío. Pero si tú crees en la palabra de Dios, no niegues lo que leímos de la palabra de Dios. Ahora, doy lugar a preguntas. Después que entendí la pregunta, contesto. Cuando la persona entendió lo que contesté, pero no lo cree, respeto que no lo cree, pero no sigo en eterno la discusión. Bueno, antes de tener la oración, y bienvenida para que sigas, no te sientas maltratada. Pero eso es para que no se haga eterna la reunión. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que mañana es el día que no tenemos programa. En segundo lugar, las canas que tengo no son de casualidad. He notado que al estudiar este tema la gente quiere saber por qué se guarda el domingo. ¿Vosotros queréis saberlo? Puedo ver las manos de los que queréis saberlo. El viernes. Todo el tema del viernes va a ser dedicado a eso. Yo voy a venir media hora antes para contestar preguntas como las que tuvo la señora y gastaré esa media hora antes del viernes a explicar por qué científicamente no puedo creer en Darwin. Las cosas de Dios las defiendo con la Biblia, pero a Darwin lo voy a coger con la ciencia.
y voy a demostrar científicamente que la teoría de la evolución, en lugar de teoría, es una simple hipótesis. Y lo voy a demostrar científicamente. Pero la Biblia tiene unas 3.300 profecías, las cuales no han fallado, y que me garantizan que es palabra de Dios. Por eso cuando dice que Dios tiene poder e hizo en 6 días, yo creo que sí, porque si no, ¿qué creencia en Dios Todopoderoso voy a tener si yo creo que Dios no pudo haber creado en 6 días? Entonces no creo que es todopoderoso. Y eso explica por qué tampoco después no se les da la gana de guardar el sábado, porque como no creen en Dios como todopoderoso, terminan rechazándolo como creador, y para qué guardar el sábado, y vivimos de cualquier manera. Pero respetémonos unos a otros y hagámosle caso a Dios. Vamos a tener una oración. De paso, el sábado de mañana tendremos una festividad muy especial a las 9 de la mañana en Huertas de la Biblia, donde esperamos verlos a todos. El profesor Calón, ¿qué quiere saber?